Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo, bienvenido a Connection. La verdad me alegra mucho que puedas estar aquí oyéndonos, que puedas estar viéndonos. ¿Sabes? Te traemos algo nuevo hoy día, así que prepárate. Te voy a dar el tema de hoy, de la serie, porque empezamos una nueva serie. Y la serie se llama... Mejor te voy a decir algo. Se trata de la mejor persona que tú puedas conocer. Y si es que no la conoces, pues te animo a que tú lo conozcas. ¿Sabes cómo se llama esa persona? Se llama Jesús. Y así se llama nuestra serie. Así que prepárate porque venimos con la serie Jesús. Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Espero que en esta semana la hayan pasado súper que chévere. Y si nos escuchan a inicios de semana, esperamos que Dios los bendiga un montón en su semana y en todo lo que vayan a hacer. Yo soy Karen. Yo soy Damaris. Así es, y como ustedes ya vieron al principio de este video o escucharon al inicio del podcast, vamos a tener algo súper interesante, súper chévere. Es algo que hemos los tres, Edu, Damaris y yo, hemos estado esperándolo hacer. Y como lo dijo Damaris, este nuevo tema es ¡Jesús! Y... todos podemos decir Jesús, ya sabemos, todos sabemos la historia de Jesús, qué fue lo que pasó, pero si hay alguien que no sabe de Jesús, que recién está escuchando, pues quédate aquí conectado, y si ya lo sabes también, quédate con nosotros escuchándonos, porque este tema va a estar súper interesante. Y yo creo que la historia de Jesús es súper chévere, porque creo que él fue alguien increíble. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo lo conoce, no hay muy poquitas personas creo que no lo conocen, ¿cierto, Sí, Damaris? incluso creo que para estas épocas ya tú ya empiezas a saber más, incluso en la tele empiezan a salir películas sobre su historia. Entonces es como que, bueno, tú escuchas el nombre de Jesús y dices, oh, sí, he oído sobre él. Así es, y uno piensa y dice, wow, hay una persona... Yo creo que es la persona más famosa de todo este mundo. Yo creo que todo el mundo mundial, siquiera todo el mundo lo conoce. Y uno dice, wow, es increíble para que sea verdad, ¿no? Qué famoso, todo el mundo lo conoce, que nadie, solamente Jesús, al venir acá a esta tierra, fue alguien conocido y vino a salvar, ¿cierto? A salvar vidas, a transformar muchas vidas. Y uno dice... esto es increíble, ¿cómo pudo haber pasado esto? Incluso alguien que no era tan reconocido se hizo tan famoso porque es de una ciudad tan chiquita de donde nació, hasta conocerlo hasta el último rincón del mundo. Sí, y la ciudad es Belén, ¿cierto? Y uno piensa, dice uno... Supongamos que nosotros estamos en una ciudad pequeña y decimos cómo nos van a conocer en el exterior o en el mundo entero, porque uno no ha salido, ¿no? La verdad, Jesús no tuvo que hacer nada más que profetizar y hablar la verdad de Dios para ser conocido por el mundo entero. Y aún los que no creen, lo conocen. Y ¿saben? Algo que nos impacta también bastante es saber que Jesús, él cuando era niño no tuvo ningún título. Cuando era joven tampoco tuvo ningún título. No es que siguió ningún estudio, ningún masterado, ni nada de eso. Nada de eso. Nadie lo reconocía. Nadie dijo tal persona, yo le voy a poner a Jesús en tal lugar porque él tiene estos estudios, fue preparado en esto y en esto. Y es larga la trayectoria y es tan buena que lo hemos visto antes. Nadie lo conocía antes de que él salga a escena, ¿cierto? Así es. Nadie sabía nada de él. Y yo creo que él sea conocido en realidad es algo increíble, magnífico. Sí, porque él sale a escena en un momento en el que prácticamente, o sea, ustedes saben la historia, bueno, les voy a contar un poquito. Él sale a escena, nace en un establo, en un pesebre, de pronto su papá era carpintero, entonces la escena en la que el medio en el que él creció prácticamente no era por ejemplo, de un rey o de una persona así full adinerada y que tenía el castillo, la cuna de oro, no, sino que él fue un ambiente social en el que él quizás fue humilde, no tenía muchos recursos, no lo sabemos, pero todo el mundo lo conocía como tal. Entonces en el momento en el que él sale a escena, sale como empezó la función, entonces toda la gente se quedó asombrada porque fue alguien que quizás
de la noche a la mañana tú no sabías cómo era esa persona y de la noche a la mañana empieza a hacer milagros, empieza a sanar y toda la gente se quedaba loca. Y muchos incluso no entendían porque estaban en un movimiento en el que todo era bajo la ley, todo era, tienes que hacer esto, y él traía un mensaje diferente, traía algo diferente, algo que quizás para la gente era algo loco, algo fuera de lo común, y eso fue lo que llamó la atención a las personas, porque la persona les atraía lo diferente que él traía, porque ellos estaban acostumbrados a oír siempre lo mismo, y de pronto viene él con un mensaje diferente, con un mensaje que trastorna el mundo, y eso es lo que le cambia a la gente. Claro, porque Jesús no venía a cambiar ideas, algo que, supongamos, yo hacía algo todos los días, era para mí como un estatuto que yo tenía o establecido una norma en mi vida y que yo lo tenía que hacer. Pero después con el tiempo Jesús dijo como un mensaje que dio, ¿cómo lo decía? Jesús decía, lo primero que debemos hacer es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y antes, eso era como, antes era eso de ojo por ojo, diente por diente. Que te dan una mejilla, tú te devuelves. Ajá, pero Jesús vino a cambiar esas cosas, porque yo creo que cuando Jesús dijo, si te pegan, como dice Damaris, en una mejilla, y tú preséntale la otra, creo que todos se quedaron, ¿cómo? Yo también me hubiese quedado, ¿cómo? Si me están pegando, si me están maltratando, ¿cómo me voy a quedar así? Yo tengo que defenderme porque yo también valgo. Y entonces yo creo que fueron esos pensamientos. Yo creo que en una de esas sí hubo una controversia ahí. Y empezaron a chocar sus pensamientos y decir, ¿qué mismo hago? Sí, pero Jesús vino a cambiar esas cosas que en realidad fueron principios y son ahora principios que como cristianos nos ayudan a crecer en Dios. Sí, porque Jesús en ese tiempo, si es que ustedes conocen la historia, dice que Jesús siempre se apartaba de todos, porque como tenía tanta gente, tenía tanta popularidad, la gente le seguía. Yo me imagino como ahora un famoso, tú le pides autógrafos, la gente se vuelve loca, que quiere un autógrafo. Yo me imagino que lo mismo era con Jesús, que la gente era loca. Jesús va a pasar, córrete, primera fila, madrugar para estar ahí con Jesús. Entonces él tenía todos los días tanta gente que a veces se tenía que apartar un poco, y dice que él se apartaba a orar, se apartaba a buscar a su Padre. Y eso era lo bonito, el mensaje que les daba a la gente. No era que tú necesitas todos los días levantarte de temprano y cumplir un montón de leyes para que Dios te ame, sino él solo le decía, tú solo tienes, como decía Karen, primero ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo y ya. Cumpliste todo lo demás. No es necesario sacrificarte ni hacer tanto sacrificio, porque él enseñaba que Dios no necesitaba una religión, no necesitaba un montón de métodos para ser amado, sino una relación. Y creo que esas ideas Jesús vino a cambiar, a que uno piensa que por lo que hacemos es lo que Dios nos va a dar cosas a nosotros, pero en realidad Dios quiere que nosotros seamos alguienes que tenemos una relación con Jesús, una relación con Dios. Eso vino a cambiar Dios, a no poner como una cobertura o algo que nos diga, no, Dios está arriba y nosotros no podemos llegar sin pasar primero por otras personas. No, Dios quiso hacerlo una relación directa con Él para que nosotros podamos ser hijos y no solamente ser alguien que lo conoce nomás por oídas ni nada de eso. Entonces esas ideas Dios vino a cambiar, porque en ese tiempo habían profetas, escribas, también habían los fariseos y todas esas personas que te decían tal cosa tú tienes que hacer para llegar a Dios, y si tú no la haces, en este caso no vas a poder llegar a Dios. Entonces Jesús, esa fue una de las cosas que vino a cambiar, a que nosotros no tenemos que tener un intercesor, porque en este caso humano, sino que ya podemos ir a través de Jesús al Padre. Y entonces eso en ese tiempo fue una controversia total, porque todos los que eran fariseos, escribas, no querían que pasen eso, porque supongamos financieramente ellos ya no iban a tener el dinero que tenían o las cosas que tenían, porque habían cosas que tenías que hacer para que agradara al Padre. Como que tenías que hacer méritos para recibir el amor de Dios. Ajá.
Entonces, al ellos saber, o sea, por ejemplo, tú decías, bueno, yo necesito ser perdonado, te acercabas sacerdote y tú tenías que llevar una ofrenda. Entonces Jesús decía, no es necesario que yo me acerque al sacerdote y que el sacerdote me sane, sino que el sacerdote me diga, ¿sabes qué? Porque había muchas personas enfermas y los sacerdotes les llamaban impuros y tenían que estar lejos. Entonces los desechaban. Y Jesús no hacía eso, Jesús se acercaba al leproso y le sanaba. Por eso, incluso ellos, por ejemplo, podríamos decir que no se llevaban con las demás personas, sino que les despreciaban. Entonces ellos se asombraban cuando veían a Jesús sentado les decían con pecadores. Ellos empezaban incluso al nivel de juzgar, y Jesús dijo, yo no vine a juzgar, sino yo vine a salvar. Ese es el mensaje que él daba, y a ellos les parecía algo loco porque decían, ¿por qué, por ejemplo, no se lavan las manos al comer? ¿O por qué te llevas con los publicanos? ¿Por qué te llevas con los ladrones? Entonces era algo que ellos no entendían, y todo ese mensaje empezó a atacar su mente. Y hay algo importante, hay un versículo que les queremos leer, que Jesús les explicaba a sus discípulos porque ellos decían, pero Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué tú dijiste que vienes acá a la tierra y de pronto hay peleas, de pronto hay tantos pensamientos en la gente y los estás confundiendo? Entonces Jesús dijo algo y te lo voy a leer, y esto está en Mateo 10:34. Y lo voy a leer hasta el 38 ya. Esa es la traducción al lenguaje actual. Y dice aquí: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Y aquí explica: si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa de la mía, les aseguro que la van a ganar. Así es, como Damaris leyó, a mí me impacta una partecita que dice aquí: si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder, pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Y más antes, Damaris leía acerca que como decía, no crean ustedes que he venido para establecer paz y todo eso, pero Jesús no quiso, yo no creo que quiso decir que vino para que todos estemos en conflicto, para que todos nos peleemos. No, yo creo que Jesús vino para que nosotros sepamos la verdad de Dios, acerca de Dios, y que vivamos una vida de relación con Dios. Entonces, Él quiere decir a través de esto que si tú eres una persona que vive una relación con Jesús, con Dios, y si tienes tal vez a alguien al lado que no cree, tal vez te van a juzgar, te van a criticar, te van a tratar mal, pero que no por el hecho de que estas personas te traten mal significa que tú vas a dejar tu fe y vas a decir no, entonces yo me voy aquí con, supongamos, mi mamá me dice que no tenga mi fe, que no crea, o amigos, o tu padre o hermanos te digan que no tengas tu fe, no por eso tú vas a dejar tu fe y dejar a un lado con Dios. Entonces ahí es porque empieza el conflicto, porque tú tienes una fe ya puesta en Dios, pero si la otra persona dice no creas en eso, vete de eso es pura religión y todo eso, tú comienzas a tener un conflicto con esas otras personas. Pero si tú sigues tu fe, tú sigues el camino, sería la última parte que te leímos que decía, ¿en qué parte estaba? Sí. Si solo se preocupan por su propia vida, aquí sería: si solo tú te preocupas por que los demás te digan que tú no eres cristiano o que no vives en la fe, si tú te preocupas por eso y decides dejar a Dios, en este caso tú perderás tu vida. Pero si estás dispuesto a dar tu vida por causa de Dios, les aseguro que las vas a ganar. ¿Eso qué significa? Que si las personas que están a tu alrededor te dicen no creas en Dios o no lo sigas, no hay problema. Tú ya tienes
la eternidad ganada, que si esas personas son tus familias, tus familiares o amigos, no te preocupes, tranquilo. Si te juzgan, si te molestan, si te tratan mal, incluso en el colegio, en la universidad, tranquilo. Solo confía en el Señor y también ora